Muy buena tengan todos. La clase del día de hoy va a ser de pancreatitis aguda. Pequeño asterisco, pancreatitis es una palabra que me cuesta mucho trabajo pronunciar. Entonces frecuentemente se darán cuenta que me tardo tiempo en pronunciarla. Pero bueno, de nueva cuenta soy el doctor Pavel de Anda, dándoles un repaso rápido, no tan rápido, de un tema que les va a servir tanto en su práctica clínica como potencialmente para su examen nacional. Y este tema, la pancreatitis, ¿ven? Como me equivoco, ha sido por muchos años un coco de los cirujanos, ¿no? Uno de los cirujanos más reconocidos, Moynihan, decía que era la más terrible de las calamidades que podían ocurrir porque el dolor era brutal y la mortalidad era altísima. Sin embargo, hemos avanzado muchísimo desde 1925 hasta la fecha y en la actualidad la pancreatitis puede tener una serie de evoluciones desde muy leves a igual que como la definió Moynihan hace casi 100 años. ¿Qué es la pancreatitis? Es la inflamación, como su nombre lo indica, del páncreas que se va a caracterizar por dolor abdominal intenso. Tiene un cuadro de dolor, una semiología del dolor muy consistente, vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Se acompaña con elevación de las enzimas pancreáticas, específicamente amilasa y lipasa, hasta 3 veces el valor normal, que es el rango a partir del cual lo consideramos positivo, y un estudio de imagen compatible, el cual puede ser un ultrasonido, pero generalmente para estadificación y para mejor diagnóstico debe ser una tomografía. La incidencia es de aproximadamente 34 pacientes por cada 100,000, pero año con año va subiendo. Y la mortalidad va a ser de 0.8% si agarramos todas las pancreatitis. Sin embargo, hay diferentes grados de severidad y puede oscilar en la necrótica 5 a 10% de los pacientes y hasta 40% en casos donde haya falla orgánica persistente. Entonces, ¿qué la va a causar? Todos estamos familiarizados con las etiologías típicas, ¿no? Que son por obstrucción biliar, por alcohol y metabólica o por tóxicos. La más común en casi cualquier bibliografía que ustedes busquen es la biliar, que en las revisiones más nuevas que hay dice que es de 40 a 50% con un 20% de etanol. Si ustedes van a presentar el nacional, las guías de práctica clínica tienen los porcentajes mucho más similares, aunque sigue siendo más frecuente la biliar. El tercer lugar solía ser metabólico, actualmente el tercer lugar es trauma, y trauma predominantemente iatrogénico, por ejemplo, el causado por CEPRE. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se desarrolla una enfermedad tan grave desde una insignificante piedra de vesícula? La fisiopatología va a variar dependiendo de la etiología. Generalmente la biliar es la más fácil de explicar y es la que por mucho tiempo agarramos como arquetipo de todas las pancreatitis. Esta se va a dar porque va a haber un reflujo de gasto pancreático porque está la obstrucción por la piedra, ¿no? Esto va a impedir que los gránulos con simógeno salgan de los acinos hacia la luz pancreática y al mantenerlos dentro de la célula se van a unir con los lisosomas y por medio de la catepsina B van a terminar convertidos en una vacuola autofágica. ¿Qué significa esto? Que tenemos una especie de granada intracelular que va a destruir la célula poco a poco. Se va a activar la tripsina y el tripsinógeno es lo que va a hacer pero la tripsina, se activa el tripsinógeno y la tripsina es lo que va a dar la lesión autodigestiva. En el alcohol es un poquito diferente porque el alcohol tiene capacidad de toxicidad directa y esto va a ser porque reduce la función de canales de agua dentro de las células pancreáticas, específicamente el CFTR y el AP1, la copolina 1, y esto va a causar también una disminución en la liberación de bicarbonato y una reducción en el pH luminal. Esto va a llevar a una precipitación de la secreción del páncreas, un aumento en nitostatina y glucoproteína 2 que va a ser cada vez más viscoso
y eventualmente esta viscosidad va a llegar a un tapón literal. Este tapón proteico, si persiste, puede llegar a formar cálculos, los cuales van a ulcerar el epitelio ductal, van a causar atrofia de los acinos y eventualmente una fibrosis, que es la razón por la que la pancreatitis crónica es mucho más frecuente cuando se asocia a la ingesta de etanol. Curiosamente, a pesar de que tenemos una gran cantidad de gente que ingiere alcohol de manera habitual en el mundo, la incidencia de pancreatitis en relación a la cantidad de gente que bebe alcohol de manera intensa es muy baja, lo cual hace pensar que hay problemas metabólicos específicos en las personas que los hacen que sean más susceptibles a presentarla. Y por último, el trauma generalmente lo que va a hacer es obstrucción, no va a ser inflamación, edema que llevan a una obstrucción y la fisiopatología es la misma que la biliar. Independientemente de cuál haya sido la causa de la pancreatitis, vamos a presentar fenómenos asociados. Uno de los más importantes es fallas en la señalización del calcio, y esto puede ser por el efecto directo tanto del alcohol como de la excreción biliar. Esto va a hacer que el calcio intracelular aumente, va a impedir la liberación de calcio de la célula hacia afuera y va a meter más calcio hacia la célula. Esto va a hacer que las mitocondrias empiecen a fracasar porque no se puede desarrollar el potencial de acción. Eventualmente, si esto continúa, ¿qué va a pasar? Va a haber apoptosis por falla mitocondrial, ¿no? A las fallas en la autofagia se refiere a que los mecanismos que deberían destruir las vacuolas autofágicas no están funcionando y el daño pancreático se va a volver exponencial con el paso de las horas. Además, a nivel sistémico va a haber múltiples puntos de daño. Va a haber falla orgánica mediada por la inflamación que causan la liberación de los ácidos grasos libres al empezar a destruirse la grasa intra y peripancreática. También la liberación de las moléculas de adhesión y de las citocinas inflamatorias va a causar una estimulación cruzada que va a perpetuar la inflamación. Y recordemos que los humanos somos particularmente malos para manejar inflamación crónica e inflamación que se autoestimula. También va a haber esta activación de monocitos y neutrófilos que va a propagar la inflamación sistémica y va a favorecer este círculo vicioso de retroalimentación entre uno y otro. El diagnóstico hasta eso es muy sencillo. Básicamente tienen que valorar síntomas, exámenes de laboratorio e imagen. Yo sé que eso tiene que ser siempre, pues, pero me refiero a que los síntomas suelen ser muy característicos. El diagnóstico clínico de una pancreatitis es muy sencillo. Van a encontrar ustedes un paciente con dolor. El dolor es el síntoma cardinal. Va a ser un dolor muy intenso. Generalmente es más intenso en las biliares que en las alcohólicas o en las metabólicas. El dolor va a ser de predominio epigástrico o puede ser también periumbilical, pero generalmente va a ser o transfictivo, que quiere decir que el paciente siente como que lo atraviesan de adelante hacia atrás, puede también estar irradiado hacia la espalda o puede ser en hemicinturón. Cualquiera de estas generalmente describen algo muy similar, que el dolor está literalmente moviéndose de un lado a otro del paciente, usualmente de adelante hacia atrás. Generalmente el dolor va a ser muy intenso de inicio y va a ser constante. A diferencia de problemas como la colecistitis, donde el dolor tiene picos y valles, aquí el dolor progresa y no desaparece. También, como cualquier tipo de dolor visceral, suele acompañarse de náusea y vómito porque son los mismos nervios que transmiten el estímulo. Laboratorialmente, lo más eficiente que ustedes pueden tomar para hacer el diagnóstico solamente es la amilasa y la lipasa, las cuales tienen que estar elevadas 3 veces arriba de lo normal. La amilasa es la primera que normaliza, la lipasa dura más tiempo para reducir a sus niveles normales, pero generalmente es preferible tener ambas para establecer el diagnóstico. Si hay la opción, más sensibles y específicos son el péptido activador tripsinógeno y el tripsinógeno 2. Sin embargo, esto no lo van a encontrar en todos los hospitales y todavía hay estudios en proceso para ver si realmente van a reemplazar las pruebas
estándar. Respecto a los estudios de imagen, generalmente tenemos dos principales: el ultrasonido abdominal, porque la causa número uno va a ser biliar, y la tomografía. El ultrasonido generalmente lo hacemos siempre en cualquier paciente que está debutando y tiene etiología desconocida. O si ya sabemos que tuvo episodios previos biliares, también nos permite darnos una idea de si hay obstrucción o si hay alguna complicación a nivel de vesícula. Sin embargo, casi siempre tenemos que terminar en TAC, porque la TAC nos va a dar pronóstico y nos va a ayudar a ver la severidad del daño, lo que no puede hacer el ultrasonido. En algunos estudios viejísimos y bibliografía muy antigua, como las guías de práctica clínica, les van a sugerir que tomen radiografía de tórax y radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen para el diagnóstico no sirve de nada, pero bueno, si se los preguntan puede venir. La radiografía de tórax no es para diagnóstico, es para pronóstico, porque nos puede mostrar derrame pleural. Y hablando de pronóstico, vamos hablando de los grados de severidad. Dependiendo de la clasificación que ustedes usen, generalmente tenemos leve o severa. La clasificación más utilizada es la de Atlanta, que lo va a separar en leve, moderadamente severa o severa. Pero para usos y prácticas lo más frecuente es que solamente lo dividamos en dos. Las leves, según Atlanta, van a ser cuando no tenemos falla orgánica, no hay complicaciones locales y los comórbidos del paciente no han empeorado. Tenemos una moderadamente severa cuando tenemos falla orgánica de menos de 48 horas, complicaciones locales o las comorbilidades comenzaron a empeorar. Tanto moderadamente severa como severa tienen que pasar a UTI. ¿Por qué? Porque si la falla orgánica del paciente persiste, la mortalidad va a subir hasta 40%. Entonces, ¿cómo podemos ponernos a predecir cuál va a ser la evolución del paciente? Hay tantas clasificaciones como estrellas en el cielo, casi casi. Y ninguna se ha mostrado superior a la otra cuando haces estudios comparativos. Entonces, de primer inicio, antes de hablar de clasificaciones, me gustaría hablarles de los factores predictivos que hablan de que el paciente está empeorando. ¿Cuáles son los más eficaces? La elevación de azoados, la hemoconcentración del paciente, signos de irritación peritoneal y la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica persistente. Para que los que no recuerdan el SIRS es un poquito de mis tiempos, significa que hay una inflamación persistente en el paciente. Antes lo utilizábamos como la base de diagnóstico de choque séptico, ahora ya no, pero básicamente va a medir 4 parámetros: la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y los leucocitos. Si ustedes tienen dos criterios positivos, tiene SIRS. Puede ser fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea o leucocitosis o leucopenia. La persistencia del SIRS es un valor predictivo, nos predice que la evolución del paciente va a ser tórpida. Hablando de clasificaciones per se, una de las más útiles desde el punto de vista clínico, no tanto para el examen nacional, es el HAPS. El HAPS son iniciales en inglés que significa Harmless Acute Pancreatitis Score. Va a ayudarlos a detectar aquellas pancreatitis que son leves y les va a dar una certeza del 98%, pero es muy específico. Hay 3 criterios y debe tener 0 para asegurarse que va a ser una leve. Es muy práctico en salud comunitaria para saber cuándo tienen que referir a un paciente. Pues el HAPS va a medir 3 cosas: la presencia clínica de peritonitis, o sea, rebote positivo y dolor intenso, creatinina y el hematocrito. Si no hay peritonitis, la creatinina y el hematocrito son normales, tiene 0 puntos y 98% de seguridad de que va a ser leve y probablemente pueda ser manejado en primer, segundo nivel o incluso ambulatorio. Cuando ya hay más de un punto, sea 1, 2 o 3, generalmente hay que pasar la hospitalización y empezar a hacer otras escalas pronósticas. De aquí, las más clásicas son las de Ranson y Apache. La de Apache sigue siendo muy vigente porque se usa en terapia para valorar cualquier enfermedad crítica aguda. El Apache tiene el problema de que requiere un montón de exámenes
para poder establecer el puntaje. Entonces, casi solamente lo hacemos en terapia por lo caro que resulta hacer todo lo que necesitan para poder establecer el Apache. El Ransom se usó por mucho tiempo porque era relativamente barato y relativamente sencillo. Sin embargo, a pesar de que se hizo después una subdivisión para intentar separar las biliares, que suelen ser más leves, de las que no son biliares, el Ransom no ha envejecido bien. Generalmente se utiliza muy poco, pero bueno, todos lo conocen y se los dejo ahí por si les interesa. Actualmente, una de las escalas que tuvo de repente mucho auge, pero empezó a perderlo un poco, es el BISAP. El BISAP tiene la ventaja de que nos da más o menos los mismos resultados que Ransom en relación a valor predictivo positivo, con la ventaja de que es más sencillo. El BISAP valora 5 cosas: la urea, bueno, el nitrógeno ureico, el estado de coma de Glasgow, la presencia de CIRS, la edad y la presencia de derrame pleural. Y todo vale un punto, ¿no? Un Boone arriba de 25, un punto; Glasgow menor a 15, un punto; CIRS, o sea, dos criterios presentes, positivo, un punto; una edad mayor de 60 años, un punto; y la presencia de derrame pleural, un punto. Si tenemos de 0 a 2 puntos, mortalidad baja porque es una leve. Si tenemos de 3 a 5 puntos, es una severa y tenemos el riesgo de mortalidad alto. La que ha sido un poquito más específica para valorar pronóstico a largo plazo, a corto y mediano plazo, es la clasificación de Baltasar, también conocida como el índice de severidad tomográfico. Esta va a medir dos parámetros principalmente: la anatomía del páncreas y la presencia de necrosis, y puede tener desde 0 puntos hasta 10. Y consideramos que la pancreatitis es severa cuando tenemos más de 6. La anatomía nos va a dar de 0 a 4 puntos. Un páncreas normal es 0 puntos, un Baltasar A. Un páncreas aumentado de tamaño nos va a dar un punto, un Baltasar B. Un páncreas que tiene cambios en la anatomía circundante, como cambios en la grasa peripancreática, es un Baltasar C y nos da 2 puntos. La presencia de una colección pancreática, ya sea intraparenquimatosa o peripancreática, nos va a dar 3 puntos, y la presencia de múltiples colecciones nos va a dar 4 puntos. Antes separábamos las colecciones intraparenquimatosas, las peripancreáticas, pero actualmente sabemos que para efectos de pronóstico es lo mismo. Y como la tomografía debe ser contrastada con fase arterial y venosa para que ustedes vean la perfusión pancreática, vamos a valorar la necrosis. Si no hay necrosis, son 0 puntos. Si la necrosis es de menos de un tercio del páncreas, son 2 puntos. Si la necrosis es menos del 50%, pero más de un tercio, son 4 puntos. Y si la necrosis es de más del 50%, son 6 puntos. Entonces, si el paciente presenta más de 6, automáticamente es una severa. Y aquí es una gráfica de un estudio bastante viejo de la New England, pero me gusta porque nos da un estimado muy sencillo del valor predictivo de cada uno de los más utilizadas, escalas más utilizadas, del Ransom, Baltasar y el Apache, en relación a qué tan severo es y el riesgo de estancia en terapia intensiva por menos de una semana, más de una semana, o el riesgo de mortalidad. En general, es más que nada para que se den una idea de lo rápido que puede empeorar un paciente cuando brinca de leve a severa. Pero vamos a hablar entonces de cómo vamos a manejar este padecimiento. Y el manejo de la pancreatitis, como todas aquellas patologías que van a causar inflamación crónica, es un manejo que tiene que verse desde múltiples ángulos para poder salvar al paciente. Y básicamente tenemos que nosotros controlar la posibilidad de 6 cosas: la reanimación hídrica, una adecuada alimentación del paciente, manejo del dolor, el manejo etiológico, la posibilidad de requerir antibióticos y la posibilidad de requerir cirugía. Entonces, estos últimos dos no siempre van a ser, estos 4 siempre van a ser, ¿de acuerdo? Y nunca olviden que tenemos que identificar la causa. Buscar la etiología de la pancreatitis suele ser una de las primeras misiones que tenemos, junto con empezar a buscar el pronóstico. Entonces, la reanimación de la pancreatitis solía ser hiperagresiva, ¿no?
El manejo de reanimación hídrica estándar se va a dar con solución Harman 10 mililitros por kilo del paciente en bolo. O sea, si el paciente pesa 70 kilos, tenemos que pasarle 700 cc de un jalón y después tenemos que poner 1.5 mililitros por kilo por hora de sostén para el paciente. Hay un manejo de volúmenes altos donde se utiliza el doble de volumen y ha mostrado una mejoría más rápida en pacientes que no son graves. Sin embargo, los pacientes graves, como tienen inflamación que se autosustenta, corren el riesgo de pasar a un choque distributivo por pérdida de las resistencias vasculares periféricas, y eso puede hacer que ustedes encharquen al paciente, causa edema agudo pulmonar y complicaciones asociadas si ponen volúmenes altos. O sea, el manejo de volumen alto se puede utilizar en pacientes con pancreatitis leves o limítrofes, pero no se debe usar en severas. Es muy importante que ustedes monitoricen al paciente para valorar el éxito de la reanimación. ¿Qué tienen que valorar? Tienen que valorar obviamente la tensión arterial, tienen que valorar la presión venosa central, porque si el paciente es una severa, tiene que estar en terapia, tiene que tener un catéter. Tienen que valorar también la diuresis media horaria, que recuerden que debe ser más de 0.5 mililitros por kilo por hora, pero si lo tienen en 1, les va a ir todavía mejor. La alimentación ha sido medio controversial porque el manejo inicial del paciente con pancreatitis siempre había sido ayuno. Ayunas y dejas descansar el páncreas, entre comillas, entonces el paciente va a estar mejor. Sin embargo, ahora sabemos que los ayunos, incluso cortos, pueden ser contraproducentes para la evolución del paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar la alimentación enteral lo más pronto posible. De hecho, hay estudios que sugieren que nos podemos ir directo a dieta completa, baja en grasas obviamente, en lugar de hacer el avance poco a poco de nada a líquidos claros, a blanda, a sólida, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente, en cuanto el paciente tenga un dolor controlable, solemos empezar la alimentación, que de inicio debe ser cantidades pequeñas en múltiples eventos en lugar de las 3 comidas más grandes. Si el paciente no tolera vía oral después de 3 a 5 días, tienen que valorar ponerle una sonda enteral para alimentarlo. Porque recuerden que un paciente que tiene más de 72 horas en ayuno corre el riesgo de caer en catabolismo refractario, y si el paciente empieza a consumirse a sí mismo, no lo van a poder sacar y el pronóstico del paciente va a empeorar drásticamente. ¿Cómo van a dar la alimentación enteral por sonda? Pueden darlo ya sea por nasogástrica o por nasoyeyunal. En teoría, la nasoyeyunal, como se brinca el páncreas y se brinca la estimulación que va a darse en el estómago y en el duodeno con la liberación de colecistocinina, debería causar menos problemas y menos dolor. Sin embargo, a pesar de que eso suena muy inteligente en teoría, en la práctica hay pocos estudios que lo corroboren. Entonces, si no tienen para poner la nasoyeyunal con endoscopía o unas ondas que vienen con tungsteno para que migren, de nada a la nasogástrica es mejor la nasogástrica. Me preguntarán entonces, ¿qué podemos hacer si podemos utilizar la nutrición parenteral? La parenteral es muy eficaz siempre y cuando de plano no podamos dar enteral, porque la nutrición parenteral, recuerden que es proinflamatoria y aumenta el riesgo de infecciones, sobre todo las asociadas a catéter. Entonces, si podemos evitarla, no la vamos a poner, pero de nada a parenteral siempre es mejor que el paciente reciba nutrientes, aunque sean por parenteral. El manejo del dolor siempre se les pasa a los médicos, pero evidentemente va a ser lo más importante para el paciente. El manejo habitual para el dolor cambia de hospital en hospital. En México somos medio cobardes con los opioides, entonces frecuentemente van a ver que manejamos a los pacientes con mezcla de AINES o en algunas ocasiones opioides sintéticos chafones como el tramadol.
Entonces, generalmente sabemos que los opioides son mejores, deben ser suficientes en cantidad para que el paciente no tenga dolor. Generalmente se recomendaba la meperidina porque teóricamente causa menos contracción del esfínter que la morfina, pero no se corroboró con mis en evidencias. Aquí en México, una buena alternativa por su facilidad de acceso es la buprenorfina, que de hecho es lo que recomienda la GPC. Si el paciente es una severa y está en terapia, una buena opción es ponerle un catéter peridural, un bloqueo, que quede con catéter para que le puedan pasar bupivacaína y mantenga el dolor controlado de manera súper eficiente con menos riesgos. Obviamente, el catéter espina no puede durar indefinidamente porque también corren riesgo de nueva infección. El manejo etiológico nos referimos sobre todo a la biliar, ¿no? Porque las metabólicas, las traumáticas y las alcohólicas, el manejo etiológico va a ser quitarlos del estímulo. Entonces, su efectividad varía dependiendo de la causa, ¿no? En la biliar, nuestra pregunta número 1 es ¿hacer o no hacer CEPRE? CEPRE o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es un estudio diagonal terapéutico donde podemos nosotros destapar la vía biliar y permitir el drenaje correcto del líquido biliar y del líquido pancreático. La CEPRE está absolutamente indicada cuando ustedes sospechan de colangitis. ¿Qué quiere decir? Ictericia, fiebre y dolor. O sea, Charcot. Si no sospechan de colangitis, la indicación de la CEPRE se vuelve más dudosa y va a depender entonces de la bibliografía en la que se estén basando. Las guías de práctica clínica sugieren hacer CEPRE dentro de las primeras 72 horas o 48 horas si el paciente no evoluciona bien, pero esto es altamente controversial, ¿de acuerdo? Si la causa es biliar, idealmente el paciente debe salir de la hospitalización ya sin vesícula. ¿Por qué? Porque previene recurrencias, es más económico para el paciente y para el hospital y usualmente se tolera bastante bien. Generalmente los cirujanos generales le teníamos miedo a hacer una colestectomía en un paciente que acaba de salir de pancreatitis porque suele estar muy pegado, pero la evidencia actual nos hace darnos cuenta de que no es así. Podemos hacerlo de una manera segura y eficiente. Cuando la causa es trauma, pero trauma no por una CEPRE o por una cirugía, sino por algo más severo como trauma cortante o una cirugía grande donde hicimos una lesión por accidente, tenemos que valorar la reconstrucción, pero depende de cuál fue la causa de la lesión y la magnitud, y eso ya es un tema aparte, ¿no? El manejo con antibióticos tiene indicaciones muy específicas. Hubo un tiempo en el que lo usábamos profiláctico, actualmente ya no se usan. Vamos a dar antibióticos cuando tengamos necrosis infectada. ¿Cómo sabemos que hay una infección de necrosis? Porque tenemos un cultivo para confirmarlo, que le hicimos una punción guiada por TAC a la necrosis y vimos que hay patógenos, porque tenemos un empeoramiento clínico del paciente, porque tenemos una elevación significativa de la PCR del paciente. Entonces, la mayoría de las necrosis se van a encapsular y se van a autolimitar y van a formarnos después pseudoquistes o algo por el estilo, pero no tenemos que hacer más que evitar que se infecten y se compliquen. Si se infecta la necrosis, entonces tenemos nosotros que dar antibióticos. El antibiótico estándar se tiene que dar por 2 a 4 semanas y lo que la literatura siempre ha solido decir es el uso de carbapenémicos, específicamente meropenem y imipenem, como monoterapia. Si su hospital es pobre, como suele pasar en nuestro país, y no tienen carbapenémicos, una buena alternativa es mezclar quinolonas o cefalosporinas, como ceftazidimos FPIME, con metronidazol y les da un resultado aceptable. Independientemente, si ya sospechan de infección y del antibiótico, es buena idea tener punción y cultivo para ajustar la antibiótico-terapia a la causa. Y por último, la cirugía casi no se hace en pancreatitis, lo cual es medio irónico, ¿no? La cirugía que se hace para el manejo de la pancreatitis es la necrosectomía. Es quitar la parte del páncreas que está podrida. Entonces, esto lo vamos a hacer
solo y solo si cuando el paciente no responde a la antibiótico-terapia o comienza a deteriorarse clínicamente. Generalmente la hacemos 2 a 3 semanas del inicio del cuadro. Entonces, ¿qué datos hacen que yo me preocupe y considere hacer la cirugía? Datos de falla orgánica persistente, ¿no? Oliguria, taquicardia progresiva, taquipnea, hipoxia, agitación o confusión, un aumento del hematocrito y que no mejoran en 48 horas. Recuerden, nuestra piedra, nuestro margen importante son 48 horas. Si la pancreatitis severa continúa sin manejo agresivo después de 48 horas, es cuando la mortalidad se les va arriba del 40%. ¿Cómo hacemos la cirugía? Podemos hacer drenajes cerrados, drenajes abiertos, podemos dejar irrigación cerrada, pero tenemos que quitar el páncreas. Literalmente abrimos la transcavidad de los epiplones, que es donde se encuentra el páncreas, y con los dedos quitamos la parte que esté necrótica y dejamos un sistema de irrigación para estar limpiando de ácidos grasos libres y de factores de inflamación que se pudieran acumular. Como resumen, si la enfermedad es leve, empezamos con ayuno y reanimación, vamos a dar analgesia, vamos a iniciar alimentación en cuanto el dolor sea manejable y vamos a determinar la etiología. Si el paciente mejora, se va a su casa. Si el paciente empeora, usualmente lo pasamos a la severa. Los mismos datos que vimos, ¿no? Falla orgánica persistente que no resuelva en 48 horas, como dice Atlanta, es una severa. Y aquí el manejo debe ser en terapia intensiva, con un control hemodinámico estricto, un soporte nutricional avanzado, una reanimación agresiva, entre comillas, ¿sí? Porque recordamos de que más que agresiva es una reanimación eficaz. Analgesia, que puede ser incluso un bloqueo, valorar CEPRE, valorar antibióticos y de nueva cuenta determinar etiología para valorar cirugía. Y aquí vemos si el paciente responde o fracasa y fallece. ¿Cuándo puedo mandar yo un paciente a casa? Cuando tolera, el dolor se controla con medicamentos vía orales, tolera la dieta sin ningún problema. La dieta se le va a dar de manera ambulatoria en comidas pequeñas, preferentemente con carbohidratos y proteínas, grasas lo más bajo posibles, y se va a normalizar tanto cantidad como proporción a lo largo de 3 a 6 días. ¿Qué secuelas nos puede dejar un evento como este? Puede haber colecciones agudas que usualmente se van a localizar y nos pueden causar problemas usualmente por efecto de masa. Puede haber falla pancreática, puede haber pseudoquistes pancreáticos que nos van a causar efecto de masa. Usualmente terminamos conectándolos al estómago para que se drenen libremente. Puede haber fístulas pancreáticas, sobre todo cuando no es el primer episodio. Y, perdón, soy un adolescente que está cambiando de la voz. Puede convertirse en una crónica. La crónica, como vimos en la fisiopatología, es mucho más frecuente en la etiología alcohólica. La patogénesis no la tenemos al 100%, ¿no? Pero es más o menos lo que les platiqué, ¿no? Se van a formar litos de la precipitación del mismo gasto pancreático que van a causar cicatrización y el recambio de tejido acinar por fibrosis. ¿Qué va a pasar con los pacientes si tienen dolor crónico que puede ser autolimitado y desaparece o puede molestarles toda la vida y requerir cirugía para destruir el dolor o para destruir la inervación, perdón, o de plano quitar el páncreas que está afectado? Si hay falla pancreática, pues el manejo va a ser dependiendo de si es el componente solamente exócrino o endocrino. El manejo usualmente es drenaje, si todavía se puede salvar el páncreas, o de plano si está afectado por completo, o pancreatectomía, ya sea del páncreas completo o solamente de las regiones que están afectadas. Incluso en casos, por ejemplo, este es una derivación pancreática donde vemos que la cabeza del páncreas es lo que estaba afectada. Aquí hay una estenosis.
Entonces, como la cola estaba bien, la cola se desconecta de la cabeza y hacemos una Y de Rux para poder elevar un asa de yeyuno al páncreas y hacer la anastomosis yeyuno-yeyuno para que el paciente pueda tener una vida lo más normal posible. Bien, eso es todo. Espero que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, por favor pueden contactarme por correo electrónico a mis redes sociales y les agradecería si me le dan like al video, si se vuelven suscriptores, si le dan clic a la mentada campanita, etcétera. Es un nuevo en esto, hagan lo que hacen siempre, ustedes saben más que yo. Y si tienen curiosidad sobre cuál tema les gustaría saber después, por favor pónganlo en los comentarios del video. Voy a intentar que mi próximo video después de este sea de otro en 5 minutos. Estoy considerando quemados en 5 minutos y luego seguido de la clase de quemados convencional. Pero si tienen alguna sugerencia o alguna solicitud específica, siempre estoy dispuesto a escucharlos. De nueva cuenta, ha sido un placer estar con ustedes y me despido deseándoles un excelente día, esperando poder volverlos a ver pronto. Hasta luego.